secundaria, socio fundador y primer secretario general de la Sociedad Nacional de Examinadores de Profesores de Matemáticas, fue director de la revista Números, codirector de la revista Digital Unión y edita la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática, ISE. Ganador de 4 premios Guinness de los Ríos y 3 en la educación inventiva. Ha publicado trabajos dedicados a la divulgación de las matemáticas y a la educación matemática. Muy bien, muchas gracias. Pues buenos días solares a todos y buenas tardes civiles a todos y a todas. Ya les explicaré después lo que quiero decir con esto, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero felicitar, además de manera muy sincera y muy exclusiva, a los organizadores de este encuentro por, en fin, todo el empeño que han puesto y lo bien que parece ser que está saliendo todo, ¿no? En segundo lugar, también agradecerles sinceramente que me hayan invitado a estar hoy aquí con ustedes. Bueno, hoy y el otro día también, ¿no? Por lo cual ya nos conocemos, ya hay caras por ahí que me suenan. Bueno, porque me hayan invitado a estar con ustedes este ratito para transmitirles algunas ideas en torno a un tema que yo he trabajado y que, por tanto, puesto que probablemente muchos de ustedes se dedicarán a la enseñanza, a la educación, pues en fin, es conveniente y llenando ese disco duro que cada uno tenemos de ideas, para que si algún día llega la oportunidad, pues intentar sacarlo adelante. Yo en mis años de docencia, que fueron muchos, como pueden imaginar, llegué a la conclusión de que los profesores que estamos en las aulas, los que cada día nos reunimos con esos chicos y chicas para tratar de transmitirles entusiasmo por las matemáticas y amor por estudiar y por aprender, pues llegué a la conclusión de que los profesores debemos ser algo así como esponjas. Esponjas que escuchemos a mucha gente y que vayamos metiendo en esa esponja esas gotitas de sabiduría que otros nos transmiten para, en cualquier momento de nuestra profesión, del desarrollo de nuestra profesión, pues aplicarlo. Por eso el venir a encuentros de este tipo, el ir a congresos, a la JAN que organiza la Federación Española, etc., pues yo creo que son cosas importantes porque ahí se aprende mucho, ahí aprendí yo también mismo. Quiero felicitar a la Real Sociedad Española por estos 100 años que están cumpliendo. Yo creo que es un hito importante que debemos celebrarlo, y de hecho se está celebrando con mucha solemnidad y con muchas actividades para que la sociedad efectivamente compruebe, por si acaso alguno todavía no lo había comprobado, que las matemáticas son importantes y que los matemáticos sabemos hacer cosas importantes, ¿no? Estuve el día de la inauguración en el acto donde las distintas autoridades que estaban en la mesa les daban la bienvenida y escuché que uno de los objetivos que tenían o que pretendían darle a este encuentro era trabajar en torno a la astronomía. Con lo cual, bueno, pues el tema que yo les voy a proponer, que les voy a explicar, pues va un poco en consonancia con eso. Les tengo que decir, porque él no lo dijo, que el alcalde fue alumno mío, con lo cual ya se puede imaginar, pues en fin, la satisfacción que se siente cuando se es profesor y se ve a personas como Fernando Clavijo en ese puesto tan importante, porque no olviden que Barcelona es la tercera ciudad de la ciudad, aparte de la connotación histórica que tiene de haber sido durante mucho tiempo la única ciudad universitaria donde pasaban centenares y miles de canarios a estudiar sus carreras y demás. Por cierto, que hablando de carreras, no sé si estará por aquí, me dijeron que había un estudiante de Santiago, al que yo le doy un saludo especial, porque ahí fue donde yo estudié mi carrera de matemáticas. Todavía no había matemáticas en La Laguna. Es más, yo fui socio fundador de la Facultad de Matemáticas de La Laguna. Cuando yo terminé la carrera empezaba la facultad y estuve durante 5 años impartiendo docencia en esa facultad. Bueno, voy a entrar ya en el tema que les trato de desarrollar. Sé que tengo una hora para desarrollarlo y donde acabe, pues cuando llegue la hora acabaré, porque yo tendría rollo aquí para estar hasta la noche, pero no creo que ustedes estén por la ¿verdad? Bien, fíjense que el tema lo titulo el reloj de sol como recurso didáctico. Realmente no solamente el reloj de sol, sino que el reloj de sol es una parte de esa ciencia, astronomía que ya hemos nombrado y que yo durante unos años en el instituto impartí como taller. Es decir, que durante, no sé si fueron 4 o 5 cursos,
tuvimos la suerte de tener como asignatura optativa el taller de astronomía, que impartimos entre otra compañera y yo. Y entonces, en un momento determinado, se nos ocurrió la idea de hacer un reloj de sol en el instituto. Y estoy seguro que cuando he nombrado la palabra reloj de sol, la mayoría de ustedes pues tendrán en su mente una cosa de este estilo, ¿no? Una especie de mosaico que se pone en una pared, y en esa pared pues aparecen unos números y aparece pues unos dibujitos, que sería la parte artística del asunto, y aparece una varilla, que es esta que está aquí, que tiene un nombre especial, que no solamente le dan, es decir, que tiene la cualidad de esa varilla de darle incluso el nombre a la ciencia que estudia los relojes. De tal manera, esa varilla se llama nomo, que es varilla en griego, y la ciencia que estudia los relojes de sol se llama genomónica. Con la que ustedes, si quieren, si alguno de ustedes se quiere aficionar a este tema, que es un tema precioso, pues no tiene más que poner en Google esa palabra y verán que aparecen un montón de documentos, hay incluso asociaciones de grupos de personas que se reúnen para tratar el tema. En Cataluña hay una muy potente, en fin, que es un tema bonito y que desde el punto de vista no solamente ya del recurso didáctico que les nombraba antes, sino también como estudio personal, como tema bonito en el que introducirse, pues aconsejable. Esta imagen que ustedes ven ahí debe ser de las primeras imágenes que se hicieron de ese lugar. Los que son de fuera, obviamente, probablemente no lo reconozcan, pero los de aquí sí, seguro que sí, porque esa es una plaza que está en Santa Cruz, que ha sufrido, lógicamente, las modificaciones del tiempo, porque la foto ven que es de 1860, y les tengo que decir que de todo lo que está aquí, este edificio y este monumento y esta cruz que se acaba de reponer es lo único que queda de esa época. Todo lo demás ha sido, lógicamente, tirado y vuelto a reconstruir. Ahí en el fondo hay un edificio, no sé si tiene 10 o 12 pisos, una especie de frontón enorme, que es del Banco de Santander, pero en fin. El poner esa imagen ahí está motivada porque, fíjense en este rinconcito que está aquí, que lo voy a ampliar hasta la foto lo permite, ahí había un reloj de sol. Un reloj de sol que estaba comprando en una plaza de mucho atrás. Resulta que esta es otra imagen que corresponde a la ciudad de Santa Cruz de La Palma, donde ustedes ven cómo efectivamente ahí aparece otro reloj de sol. Esta fotografía que conseguimos por las vestimentas de las personas, pues debe ser de los años 50 del siglo pasado aproximadamente, donde el reloj de sol estaba ahí colocadito, que lo tienen más cercano, pero resulta que ese encuentro se entregó a la población civil, ya no está sacralizado, sino que pertenece al Cabildo. Se hizo una remodelación y al hacer remodelación el reloj de sol desapareció. De tal manera que lo único que queda son los ganchos donde estaba. Lo hemos buscado por todos lados. Todos los rincones del convento han sido recorridos de arriba abajo, todos, y no ha aparecido. Lo cual nos hace sospechar, incluso a las personas que son de allí de Santa Cruz de La Palma, si no les llega, que en uno de los camiones de escombros el reloj se fue. Entonces lo que estamos haciendo en este momento, gracias a esa fotografía que ustedes acaban de ver y otra que hemos conseguido, estamos haciendo una reproducción del reloj. Es un reloj de 1 metro cuadrado, es muy bonito. Además la red tiene una ventaja que yo les explicaré después, la ventaja que lo que supone, y es que está perfectamente orientada en este-oeste, con lo cual el reloj de sol va a quedar perfecto desde el punto de vista de las medidas. Bien, por lo que ustedes acaban de ver, los relojes de sol, por tanto, eran un elemento del mobiliario urbano que fue muy corriente y muy popular durante muchísimos siglos, porque claro, la gente ¿dónde miraba? La gente del pueblo, ¿dónde miraba? En las torres de la iglesia, pero las iglesias o los ayuntamientos estaban generalmente lejos y aquellos relojes de lentina que todos conocemos, esos relojes de cebolla, ¿no? Esos relojes eran muy caros, eso solamente lo podía tener la burguesía y con cierto dinero. De verdad que la gente del pueblo, corrientemente, lo que utilizaba para saber la hora del día eran relojes de sol. Y debían ser muy abundantes, pero, en fin, el tiempo fue avanzando, las tecnologías también, y los relojes de sol se convirtieron en un trasto pues prácticamente inútil, como han visto con ese de San Francisco que desapareció. De tal manera que en Canarias, de los muchos relojes de sol que seguro que hubo, solo nos quedan 2 reliquias que tienen más de un siglo. Nosotros, al decir nosotros, me refiero a un grupo de compañeros, de profesores y estos alumnos que estuvieron ligados al equipo durante un tiempo. Estamos tratando de, en fin,
yo creo que hemos conseguido algo ya, rehabilitar un poco la figura del reloj de sol. Y estamos intentando que estos dos relojes, este que les voy a mostrar ahora y otro que les mostraré a continuación, sean declarados BIC como el bolígrafo, BIC, bien de interés cultural. Es una manera de protegerlos de los predadores que a veces aparecen, pues que se lleva del listo de turno y aquí eso es una porquería, eso no sirve. Y qué es lo que ha pasado en el de San Francisco casi con toda seguridad, porque si la persona que lo sacó de allí hubiese sido mínimamente sensible, ese reloj no hubiese desaparecido. Pero bueno, este reloj, este sitio tan bonito que ustedes ven ahí, también está en Santa Cruz de la Palma, y es donde está la patrona de la isla, la Virgen de las Nieves. No sé si han visto la danza esa de los enanos, que sale cada 5 años, ¿no? Pues la Virgen que motiva esa danza está en esta ermita, sale cada 5 años en peregrinación hacia la capital, y observen cómo efectivamente ahí aparece un reloj de sol, ¿verdad?, que tiene la virtualidad de ser de 1740 kilómetros, es decir, que tiene ya sus años. En estos momentos está también reparándose. Estuvimos viéndolo, vimos que estaba bastante deteriorado, sobre todo la sujeción y más, lo hemos bajado y en este momento está en el Cabildo, en un departamento del Cabildo, y se está, lo estamos retocando un poquito para poner. Pero lo bonito del caso, del estudio que hicimos, es que en un dibujo que encontramos en la propia ermita, vimos un dibujo de 1881, donde está la ermita, como ustedes ven, y en la parte delantera de la ermita había otra. Lo cual no tiene nada de extrañar, porque si se fijaron, el reloj este era muy declinante, el momo estaba muy inclinado, y efectivamente por la mañana el sol da en una cara y por la tarde da en la otra, y por eso había dos. Pero resulta que algún párroco o algún responsable muy celoso, pues lo quitó. Pero fíjense que no quitó la marca donde estaba. Bueno, pues en estos momentos estamos preparando uno para reponerlo en el celular. O sea que yo calculo que en 2 o 3 meses hemos tenido que esperar a la reposición de las corporaciones locales, las elecciones que hemos tenido, y ya estamos en contacto con el responsable para tratar de acelerar este tema y que en unos cuantos meses, tanto el reloj de San Francisco como este de las Nieves, pues sean repuestos y bueno, esté vuelto a su sitio, porque también ha desaparecido, ¿no? Obvio. Bueno, el otro reloj que les comentaba que existe en Canarias y que tiene más de un siglo, que se encuentra en este pueblito, que lógicamente no tiene nada que ver con la isla anterior, que era toda frondosa, como recuerdan, y esta sin embargo pues es bastante seca, porque es la isla de Lanzarote, que tiene una belleza singular, que les recomiendo, si no pueden ir esta vez, pues, en fin, que visiten porque van a quedar encantados de la isla. Pues en un pueblito llamado Tinaco, en la parte alta de la iglesia, está este reloj. En este reloj no les tengo que decir la fecha, porque ahí está el año en el que se instaló, 1851, es decir, que ya pasó del siglo y medio. Precisamente en el 2001 fue el siglo y medio, que yo no sé si ustedes saben, que hay una palabreja latina que habla de los 150 aniversarios, que es la palabra sesquicentenario. La palabra sesquicentenario significa 150 aniversarios, y cuando fue el sesquicentenario de ese reloj, yo tuve en el pueblo, en Tinajo, le di una charla a mucha gente que se congregó allí, porque hay muchas personas que pasan desapercibidos cuando ya saben lo que es, entonces ya lo valoran. E incluso lo propuse al ayuntamiento, no sé si algún día lo harán, el transformar este reloj, que además es muy bonito, tiene 70 por 60, hacer una versión en pequeño que podría servir como reloj de sol además, y que se convirtiera un poco en el icono del pueblo, ¿no? Igual que aquí tiene la Torre de la Concepción y en otros sitios otras cosas. Pero bueno, esa es una idea que está ahí, no sé si alguna vez la... conseguimos un documento en el que aparece, me parece que es aquí en la parte cuarta, ¿no? Ahí, para el reloj, una cantidad de dinero, 26 reales para el reloj de sol. Bien, y este reloj de sol está también en Lanzarote, y es un reloj de sol, como ven, muy bonito, que fue construido por un alemán el año en el que Felipe González y Helmut Kohl se reunieron en Lanzarote. Tuvimos una reunión de esas de alto nivel, para cuando España acababa de ingresar en la Comunidad Europea, y estas cosas se valoraban mucho. Ven que la placa está en latín, por eso pone Filipo y Helmut, en fin, bueno, lo digo porque... Bueno, pues ese personaje, ese alemán, en una plaza muy bonita además, pequeñita pero muy bonita, pues puso este reloj. Y plantaron dos laureles de India para adornar la plaza, claro. Lo que no prohibía además probablemente es que los árboles iban a crecer y que las volanas de árboles han tapado el propio reloj, donde que se ha quedado prácticamente inútil.
Claro, yo he comunicado una vez a alguna autoridad, pues, por lo menos que pueda en alguna rama, porque cortar los árboles en Lanzarote, eso debe ser castigado duramente, ¿no? Pero en fin, por lo menos botar algunas ramas para que el pobre reloj pueda funcionar como tal. Bueno, les cuento estas curiosidades porque, bueno. Voy a cambiar un poco el término. Todos ustedes seguro han oído hablar de Isaac Asimov, y de Isaac Asimov, que eso que está ahí es el primer laboratorio de la humanidad. Es una frase hecha, como es obvio, porque no hay ninguna posibilidad de lograrlo, pero lo que sí es cierto es que ese planeterio que está ahí, que está comprado en el Museo de la Ciencia del Cosmos, pues ese hombre primitivo que no tenía ningún conocimiento, ninguna idea, ni de ciencia ni de nada, pues cuando por la noche se acostaba, pues miraba eso que estaba ahí arriba, y que era un cielo seguramente más luminoso y más limpio que el que hoy tenemos, pero sí era prácticamente el mismo que nosotros vemos, no hay que veía ahí unos puntos que, en fin, no estaban quietos, otros que se movían, y eso seguramente pues, le llevó a hacer algún tipo de conjetura ya de tipo científico, ¿no? Por tanto, en decir que eso es el primer laboratorio de la humanidad, pues tiene su sentido, ¿no? Voy a aprovechar, no sé si me dijeron antes que habían estado observaciones anoche, pero por si no lo tuvieron o no se lo hicieron reparar, voy a aprovechar para decirles de una constelación que es muy bonita, que ustedes en la península tienen poca posibilidad de verla porque está muy baja, está hacia el Ecuador, y entonces de la península, por ejemplo, de la zona norte, seguro que a lo mejor se ve alguna estrella, pero casi seguro que no la ve, y es muy bonita, y se ve esta noche, si el cielo está despejado, espero que sí. Tienen que mirar un poquito hacia unos 30 grados más o menos hacia el sur, y la van a ver porque no hay ninguna dificultad. Es la constelación de Escorpio. La constelación de Escorpio, que sabe que está ligada a Orión por una leyenda, que no les voy a contar para no salirme del tema. Lo que sí aprovecho es para decirles este tipo de cosas, lo bonita es la astronomía como asignatura para impartir, porque es muy interdisciplinar, y yo, claro, todas estas leyendas las contaba allí además con calma, para que, en fin, sirvieran, digamos, como atractivo también de la asignatura. Bueno, pues entonces ustedes esta noche lo que tienen que hacer es tratar de localizar estas tres estrellas que están aquí. Son tres estrellas que están prácticamente alineadas, nosotros las vemos alineadas, aunque parezca que no, pero sí, las vemos prácticamente alineadas. Tengan en cuenta que esta de abajo es un poco tímida, y si la miran directamente no la ven. O sea, tienen que mirar esta, tienen que mirar al centro para verlas las tres. Si miran esta, se les perderá. O sea, que miren esta de aquí. Entonces, una vez que tengan localizadas estas tres estrellas, ya es muy fácil ver el Escorpio. Porque miren, a la mano izquierda van a encontrarse una estrella muy brillante, que es la estrella Antares. Yo no sé si saben que Ares es el nombre griego de Marte. O sea, es el dios de la guerra, el dios de la espada, de la violencia, es Ares en griego. Y esta estrella es rojiza, igual que Marte. Entonces, Antares, el nombre que le han dado, eso significa, parece ser, anti-Ares, es decir, la opuesta a Marte, la opuesta a Ares, ¿no? Bueno, una vez que tenga localizada las tres estas continuas y Antares, después seguir el cuerpo del escorpión no es nada difícil, porque el resto se ve perfectamente, ¿ven? Unas estrellas que bajan hacia el suelo, y aquí se ve perfectamente. O sea que no dejen de verla esta noche, porque es una constelación muy bonita, fácil de ver, y después cuando vayan a la península no la van a poder ver. O sea que aprovechen, ya que han venido hasta aquí, aprovechen por lo menos para llevarse a Escorpio. Bueno, seguimos. En ese cielo ese hombre primitivo observaba, había detalles y había cuestiones que yo esta charla le he dado, como podrán entender, a estudiantes. Tenemos una exposición de relojes de sol de Canarias que normalmente va acompañada de talleres a estudiantes que vienen a verla, y esta es una charla que yo le he dado muchas veces a estudiantes de primaria, de secundaria, y esto que les voy a contar, muchos se quedan asombrados, algunos vienen a decirme al final que les ha impactado porque no se habían dado cuenta. Esta es una experiencia que desde vista escolar se puede hacer porque es muy fácil de hacer. Lo único que tienen que hacer los estudiantes es colocarse en un sitio fijo cada día, tener una referencia, como ustedes ven ahí, la referencia que yo cogí es la antena enorme esa que tiene el Museo de la Ciencia del Cosmos, lo cual quiere decir que vivo cerca, ¿verdad? Efectivamente vivo a 100 metros del museo, y entonces desde la ventana de casa, pues yo hice una foto con ese sol naciente, ¿no? Lógicamente, en algunos lugares de la isla donde lo que no se ve, lo
lo que se ve más el naciente, si va al poniente, se puede hacer exactamente igual con el sol poniente, es decir, tener un sitio fijo y una referencia entera. ¿Por qué? Pues porque unos días después, cuando vuelvo al mismo sitio, el sol se ha desplazado. Miren ahí por donde está saliendo estas tres cosas que se ven ahí, son las antenas de Radio Nacional. Al principio, cuando se montaban, ya no se utilizan, como es obvio, pero se han dejado ahí como una especie de monumento, de patrimonio industrial, como lo quieren llamar, porque ya no tienen el oficio de antenas, ¿no? Pero bueno, a mí me viene muy bien, pues miren el sol saliendo por la segunda, y en esta como efectivamente se ha trasladado y ya alcanzando la tercera. Pero es que un par de meses después ha pasado esto, que el sol se lo tiene hasta allá, miren las antenas donde quedan, y empezamos viendo el sol aquí, y miren cómo se ha desplazado. Pues bien, 6 meses después ocurre esto, que el sol, miren a dónde se ha ido, o sea, ha hecho todo este recorrido. Bueno, pues este desplazamiento del sol en el horizonte, en fin, es un detalle que para explorar, como pueden imaginar, es muy bonito de hacer, pues van haciendo sus marcas en sus casas, en un cuaderno, en donde sea, y observan algo que bueno, en fin, si no se les dice habitualmente no lo captarían. Bueno, tengo que decir que son ustedes muy educados, y yo les agradezco, porque a estas alturas siempre hay algún muchachillo de estos espabilados, levanta la mano y dice, profe, pero el sol no se mueve. Y yo te voy a decir, pues verdad, tienes razón, es una buena pregunta, una buena observación. Claro, somos nosotros los que nos movemos. Lo que pasa es que yo tenía que haber dicho, movimiento aparente del sol, ¿verdad? El sol aparentemente parece que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Bueno, pues entonces, esta marca que yo he hecho ahí en la azotea de mi casa, pero no se fijen, esto tampoco cutre por estar pintado, pero bueno, lo importante es ver cómo el sol hace este recorrido a lo largo de la noche. Y esto marca el este geográfico, lo cual quiere decir que esa frase que nosotros escuchamos desde pequeños, de que el sol sale por el este y se pone por el oeste, en fin, hay que ponerla ahí incluso un poco en cuarentena, ¿no? Porque no es del todo cierto, ¿verdad? Bueno, aquí hay un pequeño montaje que tiene una finalidad exclusivamente didáctica, donde como ven que el sol va saliendo, se coloca justamente en el este, en el equinoccio de primavera, luego se va desplazando hasta llegar lo más al norte posible, el día del solsticio de verano, luego, claro, tiene que retroceder, vuelve a pasar por el este, y eso lo hace justo en el equinoccio de otoño. Luego se desplaza hacia el sur hasta llegar a lo más al sur posible, que es, lógicamente, el otro solsticio, ¿no? Cuando yo aquí les digo que, suelo decir que, bueno, hay un problema con la palabra solsticio, porque equinoccio todo el mundo sabe lo que significa, porque equinoccio es una partícula que significa igual, triángulo equilátero, reparto equitativo, ¿no? Y entonces equinoccio significa un núcleo de horas igual de luz que de sombra, en fin. Y la palabra solsticio, bueno, esa es la palabra que les digo, bueno, esto lo van a saber ustedes hoy y en la isla medio de personas más, porque casi nadie lo sabe. ¿Qué significa la palabra solsticio? Bueno, pues este hombre primitivo que hablábamos antes, veía que cuando el sol se desplazaba, en este caso hacia el sur, llegaba un momento que parecía que el sol se paraba, que el sol se estaba quieto ahí como 2 o 3 días en un mismo sitio para luego emprender el regreso hacia el este otra vez. Bueno, pues justamente la palabra solsticio significa parada del sol, o sea, el sol se para y luego regresa otra vez a su movimiento habitual. Bueno, esta es la misma cuestión de antes, ya en plan esquemático, ¿verdad? El sol sale por el este, se va hacia el norte hasta el 21 de junio, regresa hacia el este hasta el 21 de septiembre, se va hacia el sur, 21, 22 de diciembre, se va hacia el sur y luego regresa otra vez hasta el 20. Y el sol se pasa el año haciendo ese recorrido de un lado a otro. Les decía antes que el hombre primitivo veía estrellas fijas, veía estrellas errantes. Las estrellas fijas son, claro, las estrellas que forman las constelaciones. Unas estrellas que no es que estén fijas porque no se muevan, todos saben que el cielo se mueve, obviamente. Lo que pasa es que esas estrellas se mueven solidariamente, es decir, que van todas juntas, forman las constelaciones, la Osa Mayor, la Osa Menor, el Escorpio, etc. Pero él observaba que aparte de eso había otras estrellas que se movían, que hoy estaban aquí y que 2 meses después estaban pues, un poquito más adelante o un poquito más adelante, ¿no? Que se iban trasladando a lo largo del cielo. Bien, esas estrellas que él llamó errantes, pues justamente planetas, porque planeta significa estrella errante, una palabra de origen griego significa justamente errante, ¿verdad? Bueno, ¿y cuáles eran las estrellas errantes que ese hombre primitivo veía? Pues las mismas que vemos nosotros. Y entonces les digo, a ver, son Mercurio, Venus, Marte, hagan de niña, Júpiter, Saturno. Aquí siempre hay ustedes no porque son más prudentes.
Para mí siempre hay quien dice Urano, entonces lo estoy preparando. No, Urano ya no se ve. Urano no se ve a simple vista, sino que ya necesita aparatos para detectarlo. Entonces les cuento un poco la historia de Herschel, de su hermana Carolina y todo lo que pasó en aquel entorno y demás. Y bueno, pues así, pero hay más estrellas errantes que ese hombre primitivo día. ¿Cuáles son? Siempre hay quien lo dice, el Sol y la Luna, ¿verdad? Bueno, entonces, menos mal, como decía una de las alumnas en una ocasión, que solo fueron 7 estrellas errantes, porque se dio lugar a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado, bueno, esto tiene una pequeña historia que cuando tengo tiempo la suelo contar. Bueno, el sábado ya viene de Sabá, pero Sabá también es Saturno. Sabá era el último día de la semana en la cultura, lo sigue siempre, en la cultura judía. ¿Y qué pasa con el domingo? ¿Quién tendría que ser el domingo? Ah, pues el domingo, ¿quién falta? El sol, claro. ¿Cómo se dice sol? ¿Cómo se dice domingo en inglés? Se dice un day, claro, es el día del sol. Lo que pasa es que nosotros cambiamos ese nombre. Llegó un momento en el que la Iglesia transformó ese día en el Dominica día, es decir, dice la Biblia que Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Entonces, para distinguirse de los judíos, crearon un nuevo día que fue el día en el que se descansa digamos, en la orden cristiana, que es el Dominica día, y de ahí salió la palabra domingo, claro. Muy bien, así que el que se llame domingo ya sabe de dónde le viene el nombre, ¿no? Muy bien, pues la otra no siempre se ha pedido con el reloj que llevamos en la muñeca. Yo le preguntaba muchas veces, oye, este reloj que llevamos todos aquí, ¿de qué época era? Siempre algo dice, del siglo XVIII, del siglo XIV, claro, son chicos que están formando y no conocen bien esas cosas, pero en fin, que eso ya es cosa de los romanos, por lo menos. Sin embargo, ese reloj fue creado, fue diseñado en la Primera Guerra Mundial, por lo tanto todavía no tiene el siglo, le falta poco para cumplirlo. Al parecer, ustedes saben que esa fue una guerra muy cruel, una guerra en la que los ejércitos avanzaban en trincheras, con los que hemos visto, bueno, lo que hemos visto en la película, claro, cómo iban, en fin, los ejércitos con la artillería machacaban el terreno sobre el que se iba a caminar después de la infantería, y entonces los ejércitos tenían que estar muy sincronizados. Y a un oficial inglés parece que se le ocurrió la idea de tenerlo ahora aquí, no en aquellos relojes que había que llevar los bolsillos, en fin. En definitiva, que fue una idea que hizo fortuna y salió el reloj de crucero. Ya saben que muchas veces muchos inventos de estos salen de la guerra, desgraciadamente. Pero bueno, el caso es que ese hombre nómada, ese hombre primitivo que existía al principio, pues tenía que pedir ahora de otra manera. Entonces, un pequeño paréntesis que voy a hacer, voy a intentar pasarlo rápido para que no entretengan mucho. Es un tema muy bonito desde el punto de vista didáctico, que es el siguiente. El hombre pasó de nómada a sedentario, en un momento determinado, todos conocemos la historia, no voy a pararme en ello. El caso es que cuando ya se hace sedentario, entonces sí necesita controlar el tiempo. Ya no puede ir, es decir, si se me acaba el agua me voy a otro sitio, si se me acaba la comida o la cacería me voy a otro, no. Entonces él tiene que organizarse y empezar a abastecerse con una serie de alimentos. Entonces yo les cuento siempre que si yo planto un grano de trigo en el mes de mayo, ese grano de trigo sale, se pone verde, precioso. Si le cae alguna gotita, como está cayendo aquí ahora durante el verano, pues se pone más bonito todavía. Pero claro, cuando ya tiene los granos para ser cogidos, viene una helada y adiós trigo. Hasta que el hombre se dé cuenta que el trigo realmente había que plantarlo en febrero para que le dé tiempo de salir, de germinar, de dar su fruto y de recogerlo antes de que llegue el invierno, ¿verdad? Y entonces empiezan a crearse los calendarios. Una cabra no se puede montar para que el cabrito nazca en el mes de junio, porque si o se muere el cabrito o la cabra no la puede alimentar, no hay hierba. Los cabritos hay que sacarlos hacia el mes de octubre, el mes de noviembre, que es cuando ya ha llovido, ya hay hierba, ya se puede alimentar, ¿verdad? Bueno, pues entonces eso hace que aparezcan los llamados calendarios. Hay una colección de dibujos que son estos que les muestro ahí, que ustedes pueden buscar en Google, que fue donde yo lo saqué, que se llama Las muy ricas horas del Duque de Berry. Con que pongan Duque de Berry ya tienen bastante y les saben. Porque aquí hay un trabajo muy bonito que se puede hacer desde el punto de vista didáctico. Si ustedes les dicen a los estudiantes que traten de ver en estos dibujos qué cosas que se ven ahí se hacen todavía. Porque lógicamente los calendarios se hacían en función casi siempre de las faenas del campo. Y entonces observen, por ejemplo,
el mes de julio, que es cuando se está haciendo la recogida de ese trigo que se plantó en febrero, o invierno, como la gente se tiene que refugiar de esos fríos. Miren este, por ejemplo, de toda la época de septiembre, de la vendimia, son cosas que prácticamente se hacen igual, ¿no? Y este cuadro, este es de 1400 y pico, ¿no? La época de la siembra en el mes de marzo, ¿no? Por lo tanto, como ven, hay una cantidad importante de recursos y de cosas relacionadas con todo esto que son muy bonitas, y más con los medios que hay hoy para hacerlo, ¿no? Bueno, la primera que se tomó como referencia para intentar hacer calendario, por lo menos algunas culturas que intentaron, fue la luna, porque claro, la luna tiene unos movimientos tan regulares y tan evidentes, los cuartos crecientes, luna llena, cuartos menguantes, etc., que luego toda la medida de la menstruación o de los embarazos de las personas, de los animales, como se miden por luna, que quedaron impactados con esa luna y se hicieron calendarios lunares, pero claro, pronto se vio que la luna no era un buen elemento para hacerlo, porque la luna tarda en hacer su recorrido, pues 29 días, 12 horas, etc., ¿no? Por lo tanto, la luna, en fin, hubo que dejarla de lado porque realmente quien marca los cambios, tanto de los pasos de los días como del clima, es el Sol. Y uno de los que se dieron, bueno, tengo aquí un pequeño paréntesis acerca de que la luna no se abandonó del todo como elemento de calendario, y de hecho nosotros, aunque no lo sepamos mucho, estamos regidos para unas cosas muy importantes, ya verán la importancia que tiene, sobre todo aquí en Canarias, estamos regidos por la luna, o sea que la luna no se abandonó de todo como elemento de calendario, ¿no? Incluso hay todos los países, muchos países de mayoría musulmana tienen a la luna como un icono dentro de sus banderas, ¿no? Bueno, les comento, por la cercanía que tenemos, esta bandera que está aquí es la bandera del Sahara, que no sé si algún día llegará a ser nación independiente, no parece que pinte por ahí, pero bueno, el caso es que en fin, una especie de homenaje a ese pueblo. Por lo tanto, la luna, como veis, sigue siendo importante en el mundo musulmán, pero en el mundo católico también, porque en este concilio, que se celebró nada menos que en el 325, es un concilio en el que la Iglesia intentaba hacer sus marcas con respecto a los judíos, ¿no? Ya saben que, en fin, ahí ha habido una especie de tensiones, que no voy a entrar en ellas, ni mucho menos, ustedes conocen. En ese concilio se tomó una decisión importante, que era marcar el momento de la Pascua cristiana. Yo no sé si son católicos, pero si lo son, sabrán que de todas las fiestas que hay en el calendario cristiano, la más importante de todas es la Pascua de Resurrección. Es más, la Pascua de Resurrección es la que sí tiene pivote por lo demás. Todo lo de Pentecostés, la Cuaresma, todo eso, pivota en torno a ese día. Y ese día fue fijado aquí, en este concilio. Lo que voy a ponerles va a parecerles una especie de trabalengua, pero verán que no lo es tanto y que les marca algo que para nosotros es importante, sobre todo para el mundo católico y para el mundo pagano también, porque lo verán después. Y es que el domingo de Pascua, es decir, la Pascua de Resurrección, dice ahí que es el primer domingo. Un primer domingo posterior a algo. ¿Posterior a qué? Pues posterior a la primera luna llena. Ahí está la luna. Es decir, primer domingo posterior a la primera luna llena, posterior, es decir, que no cualquier luna llena de las que hay a lo largo del año, que hay muchas. Bueno, pues primer domingo posterior a la primera luna llena, posterior al equinoccio de primavera. Así que ustedes se sitúan en el día 21 de marzo y la primera luna llena que haya al siguiente domingo, ese es el domingo de resurrección. Esto ha hecho que esté en vigor todavía hoy el decreto más antiguo que tenemos entre nosotros, y es el que el emperador Constantino decretó diciendo que la Pascua de Resurrección variará entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Y ahora viene la temporada, porque claro, hay una fiesta que en Canarias son muy importantes, en Tenerife, como ustedes saben, tiene relevancia especial, que son los carnavales. Pues bien, los carnavales, que son, es decir, el martes de carnaval es 47 días antes del domingo de Pascua, pues se celebra entre el 3 de febrero y el 9 de marzo. Todos los años, cuando empieza el curso, lo primero que se suele preguntar, yo siempre digo a los estudiantes, pero la verdad que los profesores también lo preguntamos, oye, ¿y este año cuándo caen los carnavales? Ese dato es importante para en fin, sobre todo al final del curso, no es lo mismo que sea el 3 o el 4 de febrero que el 9 de marzo, que ya el curso se quedaría prácticamente terminado. Bueno, me refiero a... Muy bien. Bueno, el sol como divinidad es algo que todos ustedes conocen, no voy a entrar tampoco mucho en esto. Egipto, un
país curioso. Yo estuve en Egipto y a mí me parecía que era un país que solo tiene una dimensión. Nosotros aquí tenemos largo y ancho, pero no tienen largo, ¿no? Se mueve a lo largo del río. Es una curiosidad de ese país, porque en cuanto ustedes se salen del río se encuentran con un desierto, pero un desierto húmedo, un desierto, no hay unas plantitas, no, roca seca. Hace todo un país bellísimo, con una cultura milenaria digna de ver, que yo les aconsejo que pongan en la lista de sitios a los que ir. No se olviden de poner Egipto porque merece la pena visitarlos. Bueno, pues estos egipcios, como ustedes saben, adoptaron un año de 365 días y 4. Y eso estuvo motivado porque, como ustedes saben, el Egipto sufría aquellas inundaciones, bueno, ahora sufre gracias a la presa esa que tiene, pero aquellas inundaciones de las aguas que venían del centro de África y que todos los años inundaban el país, hasta que se dieron cuenta que poco antes de la salida, cuando el sirio salía poco antes de la salida del sol, unos días después se producía la inundación, y entonces esto hizo que aquellos sacerdotes que debían tener tiempo para hacer este tipo de cosas, pues observaron que efectivamente eso se producía cada 365 días y 4. Y marcaron el año egipcio. Bueno, aquí tengo un pequeño fin dentro de lo que es la astronomía de posición, ¿no? Este Orión, que como saben se distingue también por 3 estrellas seguidas, que son estas 3, que no hay confusión con la de Escorpio, porque saben que Orión y Escorpio están en lados diametralmente dentro del cielo, ¿no? Porque según la leyenda, el Escorpio está persiguiendo permanentemente a Orión, ¿no? Bueno, o sea que no hay posibilidad de confusión. El caso es que estas 3 estrellas son las que marcan la localización de Orión, que es lo que está ahí, que por cierto, recuerdo una alumna que dijo cuando vio la forma de Orión, que si el nombre se lo hubiese puesto ahí, se lo hubiese puesto cafetera italiana, ¿no? Porque es lo que parece. Ya saben que los nombres muchas veces pues, no responden a lo que son. Pero bueno, en este caso está clarísimo la cafetera italiana. Bueno, como una vez que ustedes tienen localizado Orión, si siguen esta línea que marca el cinturón de Orión, se encuentran con una estrella muy brillante, que es la estrella más brillante del cielo, después de que es Sirio, ¿no? Esa estrella que sirvió para detectar el calendario. Bueno, esto está en la constelación de Can Mayor, y ya está, aquí arriba es la de Can Menor, que es la estrella más brillante. Ya saben que las estrellas más brillantes de una constelación reciben el nombre de alfa, ¿no? Esta sería la alfa Can Menor y esta sería la alfa Can Mayor. Bueno, ese calendario se lo llevó don Julio César, que fue un dictador que gobernó Roma, y entre los muchos desastres que había en aquel imperio, en aquel momento, bueno, el imperio no era todavía, pero era el tema de los calendarios. Las ciudades se regían cada una por sus fechas y sus fiestas, y él impuso, se trajo, bueno, en este caso, pues dio a entender que lo que hacen los gobernantes que quieren realmente gobernar con cabeza, se asesoró con científicos y le aconsejaron que se trajese el calendario egipcio, que era el que más, el mejor de aquella época. Él se lo trajo y fue cuando se creó pues, todo esto de los días bisietos y toda esta expresión. Pero claro, el calendario no lo marca don Julio César con mucho poder y con muy dictador que sea, quien lo sigue marcando es el sol. Y resulta que entre el sol, entre el calendario, digamos, de don Julio y el calendario de quien lo marca, que es el sol, hay una pequeña diferencia. Una pequeña diferencia que es de 0,007, no sé cuánto. Ay, que chiquitita, eso no importa, ¿claro? No importa en un año o en 2 o en 5. Pero cuando ya habían pasado 1500 años, la cosa ya era grave. Porque, fíjense ustedes, si a un papa llega un científico y le dice, oye, mire, que la idea del equinoccio de primavera, que tan importante es para nosotros, no se está produciendo el día 21 de marzo, porque hay un desfase de 10 días con relación, ¿qué me dice? Bueno, total, que este papa parece que el hombre fue bastante, acogió la idea, se la decía gente que a él le merecía en confianza, formó una comisión, y esa comisión estuvo presidida durante un tiempo bastante largo por este señor. Y usted dirá, bueno, y este señor, don Cristóforo Claudio, bueno, por tanto luz, pero ojo, porque si fuésemos agradecidos, deberíamos tener un retrato de este señor en todos los departamentos de matemáticas, porque él fue quien consiguió que las matemáticas figuraran en los planes de estudio de los jesuitas. Él era jesuita. Fue tal el éxito que tuvo la presencia de las matemáticas en los planes de estudio, que luego se generalizó y la mantuvo todo el mundo. No solamente que la sacaron todas las órdenes religiosas, que eran los que en aquel momento hacían psicología, es la única disciplina que probablemente esté en todos los países del mundo, hasta el punto que ustedes saben que los más fervorosos de las matemáticas
llegan a decir que la matemática es el único lenguaje universal que hay, lo cual tiene cierto sentido. Bueno, pues este señor Clavius fue el que consiguió que esa asignatura dejara de ser una anomalía y se convirtió en una asignatura importante. Bueno, ahí tienen ya el resultado de esta comisión transmitiéndole al Papa que tenía que hacer ese cambio, le está señalando la zona de cáncer, que era donde tenía que hacerlo, y aparece un detalle muy bonito que mucha gente desconoce, como estos chicos, sobre todo los chicos más jóvenes, y es que hay 10 días del año, o sea, 10 días de toda la historia nuestra, que son desde el 5 hasta el 14 de octubre de 1582, que esos días no existían. Con lugar se pueden hacer, si se le da un poquito de paso a la imaginación, alguna historia que tenga, en fin, a fondo con esos días, algo que pasara el día 7 de octubre de 1582, pues ese día no existió. Hay un par de anécdotas, hay varios, esto que voy a contar un par de ellas. La de Santa Teresa supongo que la conocen, que murió el día 4 de octubre y la enterraron el 15 y no atestaba, decía la creo, pero no atestaba no porque hubiera pasado mucho día, realmente al día siguiente. Y otra historia curiosa que está aquí he visto yo meter la pata a esas personas que a veces hablan por las redes, parece que se lo saben todo, y luego cuando hablan de algo de lo que uno entiende ve que meten la pata. Yo escuché una vez a una de estas personas decir, fíjense si Dios es grande, si Dios es inteligente, lo cual es verdad, que consiguió que los dos literatos más importantes de la literatura universal, Shakespeare y Cervantes, muriesen el mismo día, el 23 de abril de 1616. ¡Oh, qué grandioso es Dios! Bueno, Dios era grandioso, pero esto es un batalla. Porque ese día no es el mismo. Porque en el mundo cristiano la reforma gregoriana se había aceptado, pero los ingleses, como saben, están un poco la greña, Roma en aquella época, y no aceptaron la reforma de inmediato. Con lo cual, aunque el día es el mismo, el 23 de abril, no era exactamente el mismo día. Había un desfase, o sea, Shakespeare habría muerto el 3 de mayo, 10 días después. Bueno, la reforma gregoriana, como digo, no fue aceptada en la misma época. Este es un trabajo muy bonito de que se puede hacer a través de internet, cuando los distintos países fueron aceptando, por ejemplo, la Revolución de Octubre de Rusia, una vez que se hizo el cambio de calendario, se celebraba en noviembre, esa era una de las curiosidades que tenía esa revolución. Bueno, Grecia en 1924, Turquía en 1927, o sea que, claro, un bonito curiosidad de trabajo de cuántos días tuvieron que quitar, porque ya habían pasado mucho más de 1500, ¿no? En 1927. Entonces, con el tema de los calendarios y con la ayuda de internet, como digo, hay cosas tan interesantes como esta. Observen que este es un periódico árabe que pone 4 de mayo de 2010, pero después pone aquí la fecha de 1431, porque como saben, los árabes están en ese año. Este otro, que no necesito decir de dónde es, pues pone 4 de mayo de 2010 y 20 de Iyar de 5700, que es el año en el que ellos están de su era. O sea que, como ven, es un tema que se presta a trabajar. ¿Qué es un reloj? Pues si se preguntara a seca, sin anestesia, ¿qué es un reloj? Pues diría todo el mundo que es un aparato que sirve para medir el tiempo. Porque lo que pasa es que sirve para medir el tiempo transcurrido en un intervalo, ¿no? Ese sería el reloj. Lógicamente, los relojes más antiguos que se conocen, porque en fin, el Sol tenía esa regularidad que yo les nombraba al principio, pues serían los relojes de Sol que necesitan días soleados, lógicamente, los días que no están soleados, los días no trabajan. Hay una variación de la sombra según el día y la latitud del lugar. Este es un dato muy importante, como verán enseguida. Y luego, los relojes solares tienen la virtualidad que cada meridiano pues tiene el mediodía solar coincide. Por eso les hablaba al principio del mediodía solar y mediodía civil. Bien, este reloj que ustedes ven ahí, estos dos relojes, están conservados. Otro sitio también que hay que poner en la lista, si es que no han ido, que seguramente alguno habrá ido ya, es Berlín. Berlín es una ciudad preciosa, tiene un museo egipcio con una cantidad importante de esa cultura. Y estos relojes que son de la tumba de Tutmosis III. Bueno, con estos relojes les cuento brevemente una anécdota que me pasó, y es que nosotros escribimos al museo, a los 10 días tenemos una respuesta del museo con artículos en alemán, pero bueno, los traducimos y demás de cómo se manejaba el reloj de ellos. Yo había ayudado en un momento determinado a una persona entrañable, a don Manuel Ibáñez, a hacer una exposición de relojes no mecánicos. Esta es una persona curiosa que hace cualquier modelo de reloj que ustedes le den, no mecánico, es capaz de hacerlo. Incluso ha hecho el de Alfonso X, de vela de Alfonso X,
de los árabes, que solamente está descrito, porque usted sabe que los árabes no solían dibujar, él está descrito y con esa descripción lo hizo. Bueno, pues entonces yo le ayudé en esa exposición, que además fue en Sevilla, unos días muy calurosos, yo sudaba madre, pero bueno. El caso es que unos meses después estaba en Salamanca dando una charla y de repente en medio de la charla lo voy a aparecer con un paquetito bajo el brazo. Y ese paquetito era, esto te lo voy a mostrar, que es una cosa realmente impresionante. Vamos a ver si... ¿Ven? Una reproducción facsímil, por llamarlo de alguna forma, de uno de los relojes de Dumont III. No me digan que esto no es para poner los pillos de punta, ¿no? Cuando vi que ahora aquella caja me entregaste y esos postes, bueno, ya se puede imaginar, ¿no? Está hecho hasta con las talladuras que tiene, está hecho en pizarra, ¿no? Y la verdad que es una preciosidad que, bueno, después si se quieren acercar a verlo, aquí lo digo. Bueno, pues esos son los primeros relojes de los que se tiene así constancia arqueológica, ¿no? De que existieron, por lo que decir que seguramente eran de antes. Ya se dan cuenta que el sol sale por este lado, ¿no? Va subiendo y esta varilla vertical va dando una sombra sobre esta que tiene unas marcas y va dando la sombra. Y decía uno de los artículos que recibimos que cuando llegaba al mediodía y el sol pasaba al otro lado, entonces había esclavos que estaban encargados de dar las vueltas para que el sol en las altas del oeste, ¿no? Pues siguiera marcando la hora. Bien, este es el reloj ese que está ahí. Esta es una cosa que encontré una vez muy curiosa, sería cuestión de quizás sacudir una campana para hacer, acechar una estrella cuando sale, acecharla cuando se pone, y entonces marcar ese ángulo y la bisectría justamente es lo que marca el norte, ¿verdad? Bueno, entrando ya en los relojes de sol, que es lo que, en fin, ese taller que yo les digo que hemos hecho con los estudiantes, pues hicimos, hay una clasificación muy sencilla de relojes de sol que desde el punto de vista didáctico es buena, que los relojes de sol pueden ser o bien verticales, o bien oblicuos, como este, o bien horizontales. Y luego ya, dentro de cada uno de estos modelos, hay otros, muchos tipos, ¿no? Pero vamos, esta clasificación de vertical, oblicuo y horizontal es bastante clara y además responde a lo que generalmente se hace con los relojes de sol, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen un oblicuo, este es uno vertical que se encuentra aquí en esta casa. Este es uno que tiene además un montón de información, como pueden ver, o sea que los relojes de sol se pueden completar con muchísimas informaciones. Este es uno sencillito y este es un poco el modelo de reloj que yo suelo hacer en estos talleres cuando estoy con los estudiantes. Ven, cuando son pequeñitos les llevo esta cartulina en la que ellos lo único que tienen que hacer es, yo les he hecho el estudio de los ángulos que tienen que marcar y se los dejo un poco presentado para que con una herramienta los marque. Cuando ya son mayorcitos, que a veces me encontraba con problemas que de no manejar bien el transportador de ángulos, pero bueno, el caso es que entonces ya les doy los ángulos, ellos los van marcando y es un taller muy entretenido y muy bonito de hacer un reloj de sol. Luego lo digo como idea para hacer el gnomo, que se pone aquí en un joven, utilizo esos palillos de dientes que son puntiagudos, ¿no? ¿Sabe qué son? Tienen forma de... Bueno, pues entonces se pone un colchito aquí detrás pegado y se enchufa ahí el gnomo, ¿no? Bien. Llega un momento importante para los relojes de sol, que es lo que se conoce como el nombre del mediodía. ¿Qué es el mediodía solar? Bueno, este es un tema bonito, porque además es una cosa que generalmente desconocen, generalmente se desconoce incluso, y es la siguiente. Habíamos quedado que el sol salía por el este, no sé si... No se ve bien. En una obra siempre se ve el punto de esto. Bueno, el sol sale por el este, sube y se pone en el oeste, ¿verdad? Entonces, si el sol sale por el este, sube y se pone por el oeste, ese sol recorre una semicircunferencia, ¿verdad? Recorre una semicircunferencia. ¿Cuántos grados tiene la semicircunferencia? 180. Entonces, el mediodía solar, ¿cuándo se produce? El mediodía solar se produce cuando justamente el sol está a 90 grados. Pero es que, si ustedes piensan ahora, y hacen ese esfuerzo virtual de trazar la línea que va del polo norte al polo sur, pregunto cómo se llama, siempre hay alguno que lo sabe, esa línea es meridiana. Pues muy bien, cuando el sol se encuentra justo encima del meridiano, en ese momento se produce el mediodía solar. Ahora bien, ustedes habrán oído en la radio el pi, son las 12, es el mediodía, y hay algunas hasta que recen todo, ¿no? Bueno, pues esa hora es el mediodía civil,
Es decir, el señor, el locutor o la locutora, está hablando de la hora que marca su reloj y es verdad que es el mediodía. Lo que pasa, porque han pasado 12 horas desde que empezó el día y faltan otras 12 horas para que acabe. Lo que ocurre es que esa no es el mediodía solar. Y entonces hay una imagen que siempre les digo, vamos a ver, ustedes ahora que van en verano a la playa, no es verdad que hay un momento del día en el que se vienen a casa, me vine de la playa porque había un calor que no aguantaba. No es verdad que eso se produce hacia las 2 de la tarde. Pues sí, pues es verdad, claro. Porque en verano el mediodía solar se produce hacia las 2 de la tarde. Es cuando el sol pasa justamente por encima del mediodía. Les hago otra pregunta en la que también suelen caer algunas veces. Le digo, bueno, ¿y el sol llega a pasar justamente por encima de nuestras cabezas? Claro, dicen a veces, claro. Y bueno, el día que lo observen, le hacen una foto y la llevan al Instituto Astrofísico de Canarias, porque igual lo propone para ser premio Nobel de Física o de no sé qué, porque claro, en Canarias nunca va a pasar el sol por encima justo de nuestras cabezas, porque nosotros estamos a 28 grados y el sol llega hasta por encima de las cabezas de la gente que vive entre los dos trópicos, ¿no? O sea, hasta los 23 grados, hasta que aquí nunca llegaría. Bueno, son pequeñas informaciones que se desconocen en general, porque a veces, bueno, aunque esto está a veces en los libros, pero no se explica con esta, en este entorno, ¿no? Bueno, entonces se plantea, esta es una imagen de lo que les decía antes, ¿no? El sol sale por el este, se pone por el oeste, y justamente cuando pasa por encima del meridiano, en ese momento es cuando se produce el mediodía solar. Tengan en cuenta el siguiente detalle que es muy importante, y es que si ustedes en ese momento colocan un palo vertical en el suelo, o hacen una plomada, mejor la plomada, porque la plomada no, el palo que esté vertical a veces no es fácil de hacerlo, ¿no? Habría que coger un cartabón o algo para comprobarlo, pero si cogen una vertical, esa sí que seguro que es vertical. Bueno, pues en el momento del mediodía solar, la sombra de esa plomada marca la línea norte-sur, la geográfica. Bueno, ¿y cómo se consigue el mediodía solar? Esta es una pregunta interesante, porque hay varios métodos, ustedes conocerán más de uno, pero en fin, hay dos métodos que son, en fin, los que se pueden utilizar de manera terrestre, ¿no? Uno es la brújula. Pero claro, la brújula tiene un pequeño problema, y es que el mediodía magnético no coincide con el mediodía geográfico. Y hay que conocer cuál es la declinación para hacer ese ajuste. Aquí en Canarias es de 4 grados. Pero hay un método mucho más, que yo les digo, solo les cuesta 1,10 € el día que lo quieran hacer, que es comprar un periódico. Comprar un periódico, el diario Aviso, por ejemplo, y en la página del Tiempo hay una información, bueno, hay unas informaciones que al común de los ciudadanos generalmente nos pasan un poco desapercibidas, pues porque no nos interesan algunas de las cosas que dan ahí. A lo mejor sí nos interesa el tiempo, si vamos a viajar, oye, ¿qué tiempo hará en París o en Nueva York, etc. Pero hay un rincón del periódico en el que aparece esta información. El día 29, el sol sale a las 7:25 y se pone a las 20:58. Y cada día va dando la hora de salida y de puesta. Pues muy bien, si ustedes esas dos cantidades las suman y las dividen por 2, justamente este es el momento en el que se produce el mediodía solar de ese lugar. Lógicamente esto lo dan siempre, estas informaciones lo dan los centros meteorológicos, ¿verdad? Y bueno, se supone que es el sitio donde está el centro meteorológico, pero la diferencia que hay en muchos grados es mínima, ¿no? O sea que a lo mejor aquí la luna es 47 minutos de segundo, no influye para nada. Quiero decir con esto que esa información que dan los periódicos locales, pues es útil para marcar el mediodía solar. Y ese detalle es importante porque cuando se quiere hacer el reloj de sol, es decir, cuando ya se tiene incluso el gnomo colocado, entonces hay que garantizar que este reloj quede bien colocado, la forma que yo lo voy a decir después, de tal manera que a las 12 solares la sombra del gnomo caiga justamente sobre la hora de las 12. Eso es importante al colocar un reloj de sol, porque si no, el reloj no estaría bien puesto. Muy bien. Bueno, todos saben que los 360 grados que tiene la circunferencia completa, al ser recorridos por el sol en 24 horas, hace que cada hora el sol recorra 15 minutos. De tal manera que si ustedes hacen este es un reloj de sol muchísimo más sencillo, porque este es el que marca las horas cada... Esto ya se tiene preparado, sobre todo más pequeñito, y aquí está la pata para montarlo, ¿no? Y entonces, marcando cada 15 minutos un ángulo, entonces se tiene un reloj que si se pone oblicuo, ya está, entonces pasa por ahí y va marcando aquí las horas en el reloj de sol oblicuo. Pero claro, si el que se quiere hacer es el vertical o el horizontal, entonces hay que proyectar el oblicuo
en el plano vertical o en el plano horizontal. Y eso da lugar a una fórmula que ahí las tienen. Esto sería cómo conseguir los ángulos del reloj vertical en un sitio cuya latitud hay que conocer. Y esto me sirve para hacer ver, porque aquí en Canarias es muy corriente, que la gente va a lo mejor a una casa de cerámica o se va de viaje y encuentra, pues qué sé yo, en Malverca o en Talavera, a lo mejor encuentra un reloj de sol que le gusta mucho y se lo trae. Y luego lo pone en su casa, después van a ver una cosa curiosa. Y ven cómo ha quedado este gnomo. Ven el gnomo. Pues estos gnomos realmente están pensados para el sitio en el que el reloj se hace, sea Mallorca, sea Talavera, sea el sitio que sea, ¿verdad? Y claro, aquí no sirve. Aquí no sirve porque el gnomo tiene que estar inclinado con la horizontal, un ángulo de 28 grados, que como yo les decía antes, la latitud de Canarias, ¿verdad? Bueno, esta es una cosa que conviene saberla, sobre todo si algún día uno se compra un reloj, pues sabe que, en fin, que no es tan sencillo como coger y colocarlo y ya está. Si la proyección se hace sobre el suelo, en lugar de hacerla sobre la pared, pues entonces el ángulo se da, en vez de con el coseno, con el seno, y eso es muy sencillo, muy bonito para estudiantes ya de bachillerato, de gente que ya haya dado trigonometría. Son fórmulas muy sencillas, con una calculadora se van haciendo y van saliendo los ángulos. Esta es la ecuación del tiempo que conviene explicarla, porque muchas veces se mira el reloj, se el reloj delante. Ya saben que hay una diferencia ahí entre el recorrido del sol, el real, y el medio que nos hemos fijado de los hombres. Pero en fin, bueno, esta es otra historia muy bonita también para estudiarla. Y luego ya contiene la explotación didáctica. Pues aquí tienen un taller que hicimos con ese grupo de estudiantes que ellos mismos iban explicando a sus compañeros, incluso a profesores que estaban ahí, cómo hacer ese reloj de sol. Estas son curiosidades que les voy a contar. Este es el que se conoce como reloj cañón, que tiene la siguiente virtualidad. Ven que es una enorme lupa, esto que se ve aquí arriba, si esto funcionara. No funciona ya. Esto es una lupa, que el sol cuando pasa justamente por el mediodía solar, la luz de la lupa se condensa toda en la mecha del cañón, lanza su... Alguien dice, bueno, esto no lo he visto nunca escrito, una cosa que, quiero decir, lo había escrito, pero como una especie de leyenda urbana, según la cual la toma de la Bastilla la marcó un reloj de ese tipo que había en París. ¿Será verdad? No lo sé, nunca lo he visto contrastado. Lo que sí les puedo decir que es verdad es que nosotros en el instituto hicimos un reloj de ese estilo, solo en lugar de cañón con un volador. Vean, aquí se ve la mecha del volador. Entonces pusimos una lupa, pusimos la lupa para orientar bien el reloj, y a las 12 solares la luz de la lupa se concentró por aquí, encendió la mecha y el volador explotó. O sea que, como ven, es ingenioso y es curioso hacerlo, ¿no? Bueno, este es un trabajo también interesante para esos niveles, este cuadro de los embajadores que seguramente habrán visto, porque aquí hay relojes de sol. Porque una de las cosas que hicimos, o que hemos hecho, es una exposición de relojes de sol de Canarias, que lo hacemos itinerar por muchos sitios, centros culturales, centros educativos, y generalmente pues va siempre acompañada de talleres que hacemos con los estudiantes que la visitan, ¿verdad? Entonces, buscamos la manera, o sea, hicimos unos carteles entre los cuales pusimos uno que era la pintura y el reloj de sol. Y resulta que solo encontramos 3 cuadros en donde hay reloj de sol pintados. Uno es este, otro es este otro que es de Joven, el joven, donde aparece este personaje con un reloj de sol en la mano. Y el otro puede mirar mucho y mirar mucho, y vinimos a encontrar uno en un pintor canario precisamente, un pintor surrealista de la época de Dalí, estos pintores surrealistas, que se llama Oscar Domínguez, que nació aquí en La Laguna, en la calle Herradera, nació precisamente, y si ustedes tienen cuadros en museos importantes, si lo buscan en el Google, verán que tiene un pintor de cierto renombre. Tuvo la fatalidad de tener una enfermedad progresiva y donde terminó suicidándose, pero bueno, que es un pintor relevante, ¿no? Bueno, pues en un par de cuadros tiene este reloj de sol, hay otro cuadro en el que se ve un poco mejor, que un compañero del equipo, Luis Ramírez, pasó a madera, y aquí lo dicen. Es un reloj de sol surrealista como era él, porque esto no es reloj de sol ni es nada. No me viene la pinta del reloj de sol, pero fíjense entonces dónde está aquí arriba, que está aquí abajo. Pero bueno, el caso es que es, como digo, dentro de la pintura, los 3 únicos cuadros que hemos encontrado donde había relojes de sol, ¿no? Bueno, este es un reloj de sol que se puede hacer con un tubito, este gran tubo de jugo que sabía, no sé si seguirán fabricando. Este es el llamado reloj de sol de Pastor.
Este reloj supongo que tiene el lado de Víctor Willy Fox, ¿no? ¿Se acuerdan del criado de Willy Fox? Que si hubo Josué, que es la hora. Pues este era el reloj que él tenía. Este era el reloj. Es un reloj que se llama anular, o bien benedictino, en algunos libros le llaman benedictino. Y es muy curioso porque el sol entra por un agujerito que hay aquí, entra un granito de sol, y entonces la hora se lee dentro, en la parte del interior del anillo. Y tiene aquí una arandela que hay que ajustarla al mes en el que se esté. Entonces se ajusta el mes, se orienta, entra el rayo del sol, se mira y se tiene la hora, ¿no? Este era el reloj de sol que este personaje utilizaba en esos dibujos animados. Bueno, y entonces ya para ir terminando, les paso brevemente por algunos de los relojes de sol de Canarias que realmente son muy pocos, desgraciadamente, y como ya les dije, muchos han desaparecido. Ustedes comprenderán que Canarias, que tiene una cantidad impresionante de horas de sol al año, por una pena que, en fin, los que fueran, aquí ha habido un movimiento inmobiliario muy pronunciado en los últimos, vamos a poner, X años, y eso ha hecho que probablemente muchos hayan desaparecido. Lo digo con pena porque me da envidia, por ejemplo, en ver cómo en Cantabria, que ya verán ustedes las horas de sol de Cantabria y las de Canarias, son iguales, ¿no? Pues en Cantabria tienen nada menos que 2 tomos, y yo, dedicados a relojes de sol. O sea, tienen un catálogo de sus relojes de sol, y la verdad que es una preciosidad este libro, si alguna de Cantabria y trate de conseguirlo, porque hay una cantidad impresionante de información en torno a relojes de sol de esa comunidad. Madrid tiene uno también parecido. Aquí si lo hacemos va a salir un cuadernillo de poquitas páginas, no nos lo hemos planteado mucho todavía. Bueno, pues entonces, para que ustedes vean, si este es un reloj de sol que hicimos, recuerden que yo les dije al principio que el equipo este que habíamos iniciado el trabajo, queríamos hacer un reloj de sol de los verticales, pero fuimos al Instituto Astronómico de Canarias, que ya habrán visto la joya que tenemos desde ese punto de vista de la ciencia y demás, y allí nos dieron una información abundantísima y clarita, y pudimos al final hacer un reloj de sol de los llamados analemáticos. Este es un reloj de sol muy singular, porque no necesita mucho, en un instituto eso es importante, no haya nombre. Y lo que sí tiene es una curva, que es esta que se ve aquí, que es la analema, la van a ver ahora un poquito mejor, esta curva que está aquí, donde ven cómo los meses se van marcando en el suelo, de tal manera que en diciembre las sombras, al estar el sol hacia el sur, las sombras son más largas que cuando se viene en verano hacia el norte, que en verano casi nos quedamos sin sombra, ¿verdad? Entonces los meses de invierno están en la parte baja del analema, los meses de verano están aquí. De tal manera que aquí tienen un esquema, ¿verdad? Esta es la analema, este es el esquema. Aquí está la elipse horaria, y se van poniendo las marcas, hay que ponerlas con unas determinadas medidas, que nosotros, gracias a las tecnologías que hay, que son las fórmulas que hay que utilizar, pues ya lo tenemos metido en un programa, de tal manera que si alguno quiere hacer un reloj matemático, no tiene más que escribirme y decir, lo voy a hacer en tal sitio, cuya latitud es tal, y su longitud es cual, eso se puede sacar en el Google sin ningún problema, ¿no? En el texto, y lo quiero hacer de tal tamaño. Con esa información, nosotros les pasamos los puntos exactos donde ustedes tienen que colocar los puntos horarios y demás, ¿no? Bueno, estas son las fórmulas que nos damos. Y está la analema, ven, aquí están los puntos horarios, el reloj de sol analematico. Después de que aprovechamos, hicimos una placita, bueno, hicimos la verdad que una cosa bien bonita. El Instituto de Investigación está muy cerca de aquí, o sea que, porque no sé si ahora no lo cerrarán, pero en fin, este es un reloj muy interesante, además es el único analemático que hay en Canarias. La manera de medir la hora, como ven, es simplemente poniéndose de pie y marca la hora sobre los puntos horarios. Bueno, esto es hicimos un corte de direcciones. Este es un reloj que se encuentra en una empresa aquí en Mayorazgo, un polígono industrial, pero es muy bonito, muy interesante. Este lo diseñó Luis Ramírez y tiene mucha información, además como ven es declinante, ven, la pared no está, esto no está perpendicular a la pared porque la pared no está en la dirección este-oeste. Este es un reloj que compró el museo, y hay varios por ahí de este tipo. Este es un reloj de sol horizontal que está en una plaza cerca de aquí, cerca del hospital, una plaza no sé segura, que es muy, bueno, tiene como curiosidad que marca, entre hora y hora tiene esas marcas, ¿no? Por lo cual lo hace un poco más, este tal que el instituto también. Este lo diseñamos nosotros, lo hicimos en una piscina, un club náutico de aquí de Tenerife, un club náutico de Bajamar, y está muy bonito, está muy vistoso. Además, no sé si fíjense que
El NOM es un tridente, propio del sitio en el que está, y además es de acero inoxidable, porque marca y embate mucho, pues no se lo lleve por delante tiempo, ¿no? Esta es la malema, que la pusimos para que la gente pueda medir con más exactitud. Esto está en el puerto de la Cruz. Esto no sé si en el Teide, que creo que visitaron ellos, se lo llevaron a ver la pirámide. La pirámide había dos relojes de sol que para mí son los más completos que hay en Canarias, porque además uno es de mañana, otro es de tarde, y esto lo hizo un experto, Salomone, que era de lo mejorcito que ha habido en relojes de sol, por lo menos que yo conozco. ¿Ven? La cantidad de información que tiene, ¿no? Bueno, son los relojes que hay en las casas, ¿no? Que parece que le falta el gnomo, porque se le ha caído el persever. Pero miren la curiosidad que encontramos en una casa. Yo les decía que a veces encontré un reloj que era muy bonito, que coloqué en el fondo del pasillo, tapado de la luz, para que no le quite el color. En fin, bueno, esas curiosidades hay varias, pero no voy a... En Lanzarote está aquel que ya les comenté antes, está este otro que es parecido al de, bueno, parecido no igual del museo, el de los Dobleles. En La Palma está, bueno, este tiene una historia muy curiosa. Este es un señor que tenía este caserón, porque tenía muchos hijos, porque tenía muchos hijos, que era el farmacéutico al parecer de Cristiano, y cada vez que iba a la playa, esto está en Puerto Nao, y llegaba a la hora de la comida, tenía que irse en el balcón a llamar a Pepito, a Fulanito, tal, para que los hijos vinieran a comer, hasta que se le ocurrió la inteligente y feliz idea de poner un reloj de sol. Señores, cuando la sombra llega al reloj, todo el mundo pasa. Con lo cual ya no daba grito, ¿no? Se supone que ya los hijos estaban pendientes del reloj y se iban a la casa a comer. Bueno, es una curiosidad, ya les comenté antes. Este es uno que he hecho en Pasaporte, que es muy bonito, estuve por allí no hace mucho, ya está bastante deteriorado. Algo deteriorado, esta pieza ya lo tiene, en fin. Las cosas que se hacen, luego se abandonan y después ya no tiene transporte reciente, está bastante deteriorado, le falta la pieza. Sin comentarios, porque no te van a para más caso. Bien, este reloj también que desapareció, estaba en una plaza muy bonito, remodelaron la plaza y del reloj nunca más se supo, una sensibilidad tremenda, como ven. Es muy bonito, muy interesante porque es el único reloj que yo conozco que no tiene nombre, porque el nombre realmente es, en este caso, el propio sol. La luna entra por esta ranura y esa luz va marcando las horas. Es una curiosidad que tiene este reloj que está en el Museo de Ciencias de Las Palmas. Tiene la lema también. Este es un grupo escultórico. Este es un reloj que hizo un sueco, que lo hizo para la comunidad sueca de Gran Canaria en 1970 y pico. Y bueno, es muy bonito desde el punto de vista escultórico y del reloj también, un reloj Milán muy bonito, ¿no? Este es un reloj que está en una casa, que me invitaron a verlo y lo tenían desorientado, en fin, estaba... la novela tiene este reloj también que es muy bonito, está hecho por un experto, un gran experto en reloj. Lo que ocurre es que está en un sitio que se presta al vandalismo, por lo cual, bueno, pues ya han quitado los cobres, las marcas, bueno, ya se puede imaginar cómo está el desastre de lo de siempre. No hay ganas de agarrar a alguien por el cuello, el problema es que no sabe uno a quién tiene que agarrar, porque dan ganas de aflojarle los codazos. Bueno, en Fuerteventura el otro muy bonito, que está, afortunadamente está en medio de una rotonda, con lo cual la gente si va allá tiene que andar con cuidado, como una rotonda de mucho tráfico y ya está un poco más protegido del vandalismo. También es un grupo escultórico muy bonito, que tiene esa especie de vela hacia arriba. Y si uno lo ve de arriba parece un balandro, es un reloj muy bonito, desde el punto de vista estético. En las casas podemos encontrar. En el hierro el único vestigio de reloj que hemos encontrado por ahora es esto, que como ven está roto y no tenía marcas, no sabemos si efectivamente fue un reloj, pero bueno, seguiremos investigando. Hicimos un marcalibro con relojes de sol de Canarias, por ahí tengo algunos, no sé si creo que para todos no hay, pero bueno. Y les paso rápidamente la exposición, ¿ven? Qué bonita es. Tenemos maquetas de los relojes, ¿ven? Tenemos carteles y tenemos una exposición donde hay libros y otros relojes más pequeños. Esta es la maqueta de la alemana, desde el viernes, que la maqueta es más bonita que el reloj, es el original. Aquí se inspiraron las dos que lo hicieron, las dos niñas que lo hicieron, ahí en la isla, y la verdad que hicieron una auténtica obra de arte. Esta es la exposición, con sus carteles, ¿no? A los relojes así más destacados le hemos hecho un cartel, y luego por aquí pues colocamos modelos, otros modelos de relojes de sol. Bueno, ya termino porque no quería irme sin que ustedes conocieran algunos libros. Bueno, este es el que le acabo de mostrar de Cantabria, ¿no? Este es el de Relojes de Sol de Madrid, que es otro catálogo. Lo que pasa es que está en un tomo nada más, pero también es un catálogo bastante completo y muy bien hecho.
Este es un libro ya de genomónica, que es chiquitito, pero que está muy bien. Este está hecho en Proyecto Sur, que es una editorial de Granada, y está hecho además por el abuelo, el abuelo creo de un gran profesor, que es Florencio Villarroel, y es un librito que quiera enterarse y trabajar como profesor, ahí lo tiene. Bien, este otro que les muestro es esto, que esto se hizo en el año 2000, que ustedes saben, que bueno, como no lo van a saber si ustedes nacieron ese año, ¿no? Las jornadas estas nacieron ese año. Bueno, pues entre las muchas cosas que se hicieron, se hizo este libro, es una edición facsímil de un libro de Pedro Roig que se hizo en 1500 y pico, una edición facsímil, tiene hasta los agujeritos de la termita, los tiene hechos y todo, ¿no? Lo que pasa es que este libro ha sido reproducido por una editorial de esta barata, o sea que si alguien lo quiere conseguir, lo puede conseguir. Este que está aquí es el mismo libro, en esta versión, que es muy barata y se puede conseguir por tanto. Este es un libro de Susaeta, saben que esa es una editorial que no es cara y es muy práctico. Este libro está bastante bien, sobre todo para iniciarse en el tema. Este también está bastante bien, hay una que habla ya de los relojes que son dominantes, es decir, que no están en la dirección este-oeste exactamente, y está bastante bien. Pero, la Biblia de los relojes de sol es esta. O sea que si alguien quiere penetrar en este tema, búsquese este libro y compre. Porque aquí está todo lo que hay que saber de relojes de sol. Todos los modelos, todos los cálculos, todos los tipos, cómo se hacen los distintos tipos, lo tienen en este reloj de sol. Está hecho por un especialista, Rafael Soler, fue el que hizo aquel que les enseñé antes de San Sebastián de la Gomera, ¿verdad? Y es un libro que además se acaba de reeditar, está en la segunda edición. Un librito, bueno, míralo aquí. Con el grosor puede costar algunas perrillas, se pueden hacer de acuerdo 2 o 3, o para algún instituto, o para algún centro. Y está, como ven, muy bien, además ya las fotos son en colores, la verdad que es una preciosidad de libro, y da mucho leerlo, aunque uno no sea aficionado a los relojes de sol, se aprende mucho con este libro. Muy bien, pues con esto termino mi parte expositiva. Les agradezco que se hayan portado muy bien, la verdad que no me han interrumpido. Siempre cuando hago esto con los estudiantes más jóvenes, siempre hay alguno que levanta la mano para decir alguna cosilla, generalmente educada. Así que nada, les deseo, en fin, final feliz de jornada. Y antes de acabar del todo, le había dicho a la comisión, a ver dónde está alguien de la comisión, había dicho que pensaba, en fin, hacer un sorteo entre ustedes, ya que tuvieron la paciencia el otro día de estar conmigo en la guía matemática, voy a sortear 2 guías matemáticas. Les dije que preparara la lista y con una calculadora, con la tecla random, vamos a ver quiénes son los agraciados, que además si quieren, hasta se lo puedo dedicar y todo. Vamos a ver. Bueno, ahora lo diré. Hombros sencillantes. ¿De qué libro que número van? Entonces digo aquí para que hagas de testigo, no van a pensar de la trampa. No, la mano inocente la pongo en la calculadora. Yo voy aquí, y ahora, cuando yo apriete aquí, van a salir números aleatorios. No son las teclas random, ¿no? 121, es decir, el pacto que hacemos es los 2 primeros números que salgan inferiores al 121, esos son, ¿de acuerdo? ¿No? Bueno, vamos a ver el primero. 753, oye. 332, 642, 774, se está haciendo rogar. Se está haciendo rogar. Está random, no es 700. 120, el penúltimo. Bueno, pero vamos a primero los números, puede decirnos quiénes son. El 120 es 1. 120 y el... Vamos a ver. Ahí. Está haciendo rogar. El 101. 101 y 102. Nelson de Valencia y Carlos de Valladolid. Esa termina... La grabación,
Seguimos. No, esto suele ser una relación. Este es el 2. Espera. El 2 y el 59. 2. José María de Alicante. José María Caballero. Sí, se va a poner acá. Y el 59, Ana Lucas de Málaga. Muy bueno. Bueno, entonces ahora para... Y ahora para dar una especie de consolación, estos dos cuadernillos que ustedes ven son también interesantes porque estos acompañaban a la primera guía que hicimos, a la primera que hizo la Caja Canaria. Y son actividades, si se llama guía matemática, San Cristóbal de la Hoy, son actividades. Es decir, que muchos profesores sé que la utilizan para cuando vienen de visita a la laguna, hacer con sus estudiantes actividades que están aquí, ellos están explicadas. Entonces, seguimos. A ver, aquí lo prepara, por supuesto, si vuelven a salir, ¿verdad? Y si nosotros anulamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Bueno, vamos a seguir. El 40. Qué curioso. El 40. Oye, se hace rogar, ¿no? Hay que hablar con caso de que pasan los primeros nombres. Ay, 129 no llegaba. Sale 133, el 80. Vale, el 40 es Víctor Aguilar Hernández de la Complutense. Ese Víctor. El 30 es Víctor Álvarez de Oviedo. Bueno chicos, nada, este es muy bonito, para comprar una tienda. Este es muy bonito porque tiene lujo incorporado, lo importante para orientarlos. Pero luego lo más bonito que tiene es que el cuadrante donde están las zonas y el mapa, se puede poner a la latitud del lugar. Porque claro, ya tenemos como se acuerda que yo venía al principio que están hechos para un lugar iluminado, esto se puede comprar y llevárselo a donde quiera porque allí se puede poner. Si quiero que se encuentran, pues sepa que tiene que tener en cuenta ese detalle. Bueno, gracias por haber colaborado. Muchas gracias. Me voy a repetir un poquito con las palabras que dije el otro día cuando terminamos la visita por la laguna, pero creo que un personaje uno de repetir palabras así cuando son una persona que buena. La verdad que él se ha interesado un montón por el encuentro desde el principio y ha participado como una persona va porque nos ha ayudado con respecto al libro. El otro día no seguía estar con eso de la cabeza de cómo podía ayudar y me decía, ya, te voy a dejar los libros. Después, mientras íbamos caminando, animándonos, contándonos su experiencia con una jornada que organizó una vez, la verdad que es una pasada que una persona referente de la matemática canaria y nacional como ha sido, es y será por muchos años, yo creo que engrandece increíblemente este encuentro. Y no tenemos palabras para agradecerle su participación. Qué preciosidad. Muy bien, muchísimas gracias. El almuerzo es a las 2 y que ahora el almuerzo vamos pasando por mesa para explicar la conferencia que hay esta noche, la conferencia especial que hay esta noche. La conferencia que va a durar hasta las 5 de la mañana.
unos marcadores que hacemos, lo digo también como una idea, perdón, en este pequeño no podemos dejar de... Estos marcadores que ustedes van a recibir no están dedicados a matemáticos, hay otros dedicados a matemáticas que no encontré, lo siento, pero hay, si alguno tiene interés me lo dice y yo se lo mando. Bueno, pues los hacemos en combinación con una librería, la librería Demos que les entró el otro día. Ya está fuera de la conferencia, ya puedo hacer publicidad, ¿no? Ahí donde se vende la guía. Bueno, pues la librería Demos financia estos marcalibros que son muy bonitos, son de divulgación, ¿no? Estos son de matemáticos y luego hay unos cuantos de los primeros tesoros de Canarias que les he explicado, ¿verdad? Que esto lo hizo el Colegio de Ingenieros, que fue el que financió la exposición. Yo se lo doy a él y ya tuve eso. Muy bien, bueno, perdón. Hay un detalle que se me había pasado, el más presente que lo tenía, pero bueno, con esto sí que acabo. Yo creo que debemos agradecer a las dos intérpretes el esmerado trabajo que han hecho.